Ok, jóvenes, otra vez muy buenos días, les sale el profesor Wilfredo y el tema de hoy es la inflación, pero segunda parte. Vamos a recordar nuevamente lo que es la inflación. La inflación, como saben ustedes, es el incremento no de un producto, sino es el incremento en general, pero sostenido. O sea que los precios van a seguir aumentando y aumentando y eso se debe a la inflación. Pero cuando hablamos de la inflación, en esta segunda parte vamos a interiorizarnos un poco en lo que es nuestra nación, que en este caso vendría a ser Perú. Recuerden que la inflación tiene efectos importantes sobre la producción de la economía y por lo tanto el Banco Central de Reserva del Perú es justamente la autoridad nacional que tiene como objetivo controlarla, obviamente con ayuda y apoyo del Ministerio de Economía. Ahora, ¿cuál es la inflación en el Perú en este año 2020? Cuando hablamos del quinto mes, porque solamente existe la visualización y resolución hasta el mes de mayo, fue una inflación del 0.20%. Profesor, significa que no aumentaron mucho los precios. Yo sé que es así, profesor, tanto en la parte de farmacéutica como también de los productos de primera necesidad. Y todos lo sabemos por esta pandemia. Exactamente, en líneas generales es así, pero ese tipo de inflación es una inflación abierta. Eso te lo explico más adelante. Pero de esa manera se trabajó o tenemos como dato estadístico ese porcentaje. En el 2020, hasta el mes de mayo, la inflación fue de 0.20%. ¿Ok? Y durante el año está establecido que va a aumentar como precio hasta un 1.8%. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿cómo se puede evitar la inflación, profesor? Si nosotros tenemos gente que es estudiosa, gente muy erudita con el tema de lo que es economía y además existen diferentes escuelas económicas que nos pueden guiar o pueden tener recetas maravillosas para no tener este tipo de problemas, ¿qué debemos hacer? Punto número uno y explicación más básica es reducir la masa monetaria. Profesor, ¿eso significa que debe haber menos circulación de dinero? Sí. Por lo tanto, hay menos oferta del dinero. No se está gastando por gastar. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar una disminución de compra, tanto de bienes y servicios. Y al generar una disminución de compra, automáticamente o por lo tanto, los precios van a bajar en general, en líneas generales. Y por lo tanto, ya en ese momento ya puede existir una mayor oferta y un equilibrio con lo que corresponde a los precios y los sueldos. Ahora, vamos a hablar acerca de las clases de inflación, porque existen diferentes clases. Letra A, según su ritmo. Inflación ligera o moderada. Profesor, sencillo, veo que hay inflación ligera, inflación ordinaria e hiperinflación. Inflación, subida de precios continuamente. En este caso, cuando es moderada, se habla de una tasa anual porque se hace ese porcentaje a nivel anual, no va a superar el 10% de manera anual, pero esta inflación ligera normalmente es continua. O sea, todos los años la inflación es de un 10%, o 5, o 8, o 7, pero está en ese lapso. Esta inflación ligera o moderada generalmente se da, pero en los países tercermundistas o países que están en desarrollo. Profesor, entonces Perú también estaría incluido ahí, porque Perú es un país en desarrollo. Sí, pero Perú, perdón, que está en un país en desarrollo, es un país que tiene cierto equilibrio a nivel de Sudamérica. O sea, no tanto llega a ese tipo de inflación como te lo he mencionado en la parte superior. Pero ¿qué países sí normalmente tienen todos los años este tipo de inflación ligera? Son los países de Malawi, por ejemplo, Zambia, Yemen y la gran mayoría de los países en África. ¿Ok? Vamos ahora a hablar acerca de la inflación, pero ordinaria. Cuando hablamos de la inflación ordinaria, obviamente es mayor al 10% y puede llegar al 100% de la inflación anual. O sea, si hoy tiene un precio, al terminar el año, terminaría valiendo el doble. Es el máximo, ¿no es cierto? Profesor, en todo caso, ¿qué países son los que tienen este tipo de problema? Bueno, son muy pocos realmente, pero cuando se incrementa esta inflación ordinaria, se incrementa la inflación, también se incrementa a su vez o pueden ser soportados porque los ingresos y los precios también suben. O sea, aumenta tu sueldo,
pero también aumentan los precios de consumo de bienes y servicios. ¿Y en qué países es donde existe el aumento continuo de una inflación ordinaria? Como te estaba mencionando, los países que tienen generalmente este tipo de inflación ligera, ordinaria o hiperinflación, generalmente son en los países tercermundistas, principalmente en África. Hablamos en este caso de inflación ordinaria, Egipto, Nigeria, Turquía, Haití, por dar algunos ejemplos. Profesor, ¿y en Sudamérica también existen algunos casos? Así es. Hasta el año del 2019 estamos hablando ya de Argentina. Argentina, la tasa de inflación que tuvo en el año 2019 fue de un 50%. Entonces ellos tenían una inflación ordinaria, pero fue sostenida, como te estaba mencionando, ya que los ingresos también subían a la par con los precios de los bienes y servicios. Ah, profesor. ¿Y la hiperinflación, profesor? La hiperinflación, como puedes visualizar, puede llegar incluso, o sea, es mayor del 100%, además de ser continuo, incluso puede superar el 1000% de tasa de inflación. Profesor, ¿es tan complicado la hiperinflación? Así es. Y generalmente se dan en países que pues no tienen una estabilidad económica, no están de acuerdo al mercado internacional y eso se puede dar o se puede verificar en la actualidad con un país hermano vecino que es Venezuela. Profesor, entonces en Venezuela existe hiperinflación. Imagino que por el gobierno de Maduro habrá aumentado un 1000%. ¿Será así? No. 2000%, no. 5000%, no, chicos. La tasa de inflación de Venezuela es de 19.000%, más del 19.000%. Su moneda se ha devaluado tanto que si lo ponemos al precio o a la moneda que se circula en el Perú, imagínate que un producto cercano vale un sol. Si al final del año la tasa o la inflación es de 19.000% o más, 19.000% lo dejamos, entonces al final del año ese mismo producto que valía un sol termina valiendo 190 soles. Así de claro y específico. Y no puede ser sostenida por una sencilla razón, porque los sueldos en Venezuela no suben. Y es por eso que ellos se encuentran en una crisis grande. Entonces, tú sabes que cuando existe hiperinflación, los hermanos venezolanos vienen a diferentes países de diferentes territorios de Sudamérica y con enviar $20 o $30, tranquilamente puedes vivir en la ciudad vecina o, perdón, país vecino de Venezuela. Te estoy brindando diferentes casos de lo que es inflación ligera, ordinaria e hiperinflación. Vamos a hablar ahora acerca del origen. Primero hemos hablado según su ritmo, ligero, ordinario, hiperinflación. Origen, profesor, sencillo. Inflación interna, obvio que es del país. E inflación externa, obvio que tiene que ver con agentes externos económicos de la economía y el mercado mundial. Exactamente, chicos. Pero para dar mayor detalle, cuando hablamos de la inflación interna del Perú o de cualquier país, se da principalmente por algunos aspectos. Y estos aspectos, por ejemplo, te menciono uno, es la excesiva cantidad de dinero. Cuando existe demasiada circulación de dinero, los precios suben, tanto los bienes, los servicios, etcétera. Y a eso se le llama inflación por demanda. Otro tipo de inflación interna es también por el aumento general de la economía. ¿Qué significa? ¿Cómo es lo que ocurre en Argentina? Cuando hay mayores salarios, aumentan los salarios, obviamente aumentan los precios. Y a eso se le llama inflación, pero por oferta. Y cuando hablamos de una inflación importada, estamos hablando de un mercado internacional donde el cambio económico va variando. Un ejemplo clásico es la subida de los combustibles. Si los combustibles suben a nivel internacional, obviamente para equiparar ese nivel, también en los países externos que importan justamente este combustible, suben los precios. A eso se le llama inflación importada, según su origen, interna e importada. Muy bien. Vamos ahora a
según su manifestación. ¿Cómo se manifiesta en un país? Esta inflación puede ser reprimida o puede ser libre, justo lo que te mencionaba en la parte superior. Pero recuerda que siempre la inflación reprimida y la inflación libre siempre están relacionadas con qué? Con los salarios, con los precios de consumo, con las tasas de intereses y con los tipos de cambio. Ahora, cuando hablamos de una inflación reprimida, ¿qué significa? Que los precios van subiendo continuamente y siguen subiendo. Entonces el Estado pone un stock y por lo tanto en al menos una clase de precios o varios ya no pueden subir porque se da cuenta que la inflación está siendo muy avanzada, está aumentando demasiado y por lo tanto congela los precios para que el pueblo, para que la PEA, la población económicamente activa, no se perjudique. Y cuando hablamos de inflación libre, justamente es cuando el gobierno sí permite subir los precios para equilibrar el mercado. Profesor, y si me da un ejemplo acerca de inflación libre, te explico. Un ejemplo histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial e incluso después de la Primera Guerra Mundial, existió una gran recesión en lo que representa el país de Alemania, porque él fue el país más golpeado. Entonces, ¿qué pasaba? La inflación que tenían ellos era abundante. Es más, cada día subían los precios y seguían subiendo los precios y semanalmente también. Por lo tanto, tanto es así que existía un mercado libre o una inflación libre. Entonces, incluso los trabajadores en ese momento no cobraban semanalmente ni mensualmente, cobraban diariamente e incluso cada mediodía los empleadores pagaban a sus trabajadores porque si en la mañana un producto costaba con un determinado precio, en la tarde podía variar. ¿Por qué? Porque el Estado alemán tenía que estar de acorde con los precios del mercado internacional. A eso eso te puedo mencionar como ejemplo de mercado o inflación libre. Vamos a hablar acerca de la inflación, pero según su temporada o según su duración. Inflación por temporada, sencilla, profesor. Cuando hablamos de inflación por duración, temporada significa que no dura mucho, que pueden durar meses o máximo un año. Y además se puede superar. Pero cuando hablamos de una inflación crónica, estamos hablando de que la inflación es perenne, continua, puede ser mínima, media o máxima, pero sigue siendo de la misma manera, como te estaba mencionando acá. La ligera, la ordinaria y la hiperinflación. Generalmente estos dos tipos de inflación, la ligera y la ordinaria, es crónica, pero ¿dónde? En los países tercermundistas. Principalmente ¿dónde? En los países de África. ¿Ok? Temporada, meses, máximo un año. Inflación crónica simplemente se da porque es continuo, no se detiene y continúa y se da principalmente en los países del tercer mundo. Vamos ahora a hablar acerca de los efectos de la inflación. Profesor, cuando hablamos de los efectos de la inflación significa la parte negativa, ¿no es cierto? Claro que sí. Primero que nada, cuando hablamos de los efectos de la inflación, primero que nada comienza a haber desigualdad, porque existe una amplia brecha entre ricos y pobres, como en algún momento, te pongo un ejemplo, ocurrió en el Perú en el gobierno de Alan García Pérez, del gobierno de 1986 a 1990. La tasa o la inflación abarcó más del 2000%. En ese momento, antes de la llegada a la presidencia de Alan García, existía la clase rica, la clase media alta, la clase media, media baja y la clase pobre. En el momento que terminó su gobierno, ya no existía o dejó de existir la clase media. Simplemente existían o ricos o pobres. Eso era un efecto de la inflación. Punto número dos, se disminuye el poder adquisitivo del dinero. Ya no tienes capacidad de compra. Punto número tres, si existe inflación, obviamente los salarios van a bajar. ¿Qué va a generar? Huelgas, paros, protestas, conflictos laborales, etcétera.
¿Qué debo de hacer con los efectos de inflación cuando mi dinero ya no vale? Entonces, lo normal que se hace es que se sustituyen las monedas nacionales, porque si la moneda nacional tiene un peso de compra, tiene un peso de circulación que puede trabajar dentro del mercado interno y dentro del mercado internacional, la moneda va a permanecer estática y no va a cambiar en un determinado país, que sí ocurrió, por ejemplo, vuelvo a ir al caso de Alan García, que en ese momento la moneda nuestra era el INTI, y el INTI ya se cambió con el gobierno de Alberto Fujimori en 1991. Te menciono algo más, 1 millón de INTIs, 1 millón, imagínate, de INTIs, va a representar en el gobierno de Alberto Fujimori un nuevo sol, lo que ahorita lo conocemos. Y como te das cuenta, a partir de la época de 1991 en adelante, el Perú sufre un proceso de reconstrucción, pero económica. Tanto es así que a partir del año 2010 en adelante, el Perú ya tiene una estabilidad económica no solamente a nivel regional, que es Sudamérica, sino a nivel mundial. Tanto es así que ya ahora se reconoce al Perú con una sociedad económica y capitalista capaz de competir tranquilamente por los ingresos que tiene y por las exportaciones que tiene a nivel mundial. No a nivel macro, pero sí puede competir. Por lo tanto, es que antiguamente o en años anteriores, el Perú para poder realizar un viaje tenía que tener el permiso o tenía que visar su pasaporte y tenías que demostrar que justamente justificabas que sí tenías ingreso. Sin embargo, ahora, como el Perú está bien visto económicamente de manera mundial, el Perú, con solo el hecho de tener y sacar un pasaporte, que es un derecho de cualquiera de ustedes, así como sacar tu DNI, con eso automáticamente puedes viajar a cualquier país del mundo de la Comunidad Europea y algunos países más. Es más, para ingresar a lo que es Brasil, solamente vas a ingresar con tu DNI. El único lugar de Sudamérica, perdón, de América que sí tienes que ingresar con visa es Estados Unidos y creo Canadá. ¿Ok? Existen también diferentes políticas inflacionarias, pero vamos a hablar un poquito de los términos relacionados con la inflación. Punto número uno, la deflación. La deflación es fácil, profe, la caída del nivel general de precios. Es decir, es producido por el aumento de oferta de bienes y es contrario a la inflación. O sea, en vez de que suba, bajan los precios. Hablamos de recesión. Cuando hablamos de recesión, es la caída de la actividad económica en sí, de las empresas. ¿Qué significa? Que ya no se produce, se estatiza o perdón, se estanca la producción y por lo tanto a eso se le llama recesión. Ya no existe productividad. Y cuando hablamos de estanflación, es una combinación de lo que representa la inflación y la recesión. Esto generalmente es por un alza permanente de los precios y un aumento del desempleo. Significa que aumentan los precios, pero sin embargo no existen personas que trabajen para generar un salario propio para comprar, se produce esta llamada estanflación. Y la reflación, que es la inflación de pequeña magnitud, pero que es provocada por quién? Por el gobierno, con el fin de elevar la productividad. Es cuanto puedo mencionarte con lo relacionado a lo que es la inflación, conocerlo, verificar de qué manera estamos viviendo la economía en este año 2020, qué podemos hacer para evitarlo, cuáles son las clases de inflación, cuáles son los efectos de la inflación en la población, no solamente nacional peruana, sino a nivel internacional, y cuáles son los términos más usados económicamente hablando cuando referimos o hablamos de lo que es inflación. Espero que te haya gustado, espero que hayas entendido y te invito a que veas más adelante otra vez la grabación.